presentación quiero enseñarles lo que platicábamos el día de ayer. Que era lo de los conceptos de que cada persona o cada sujeto va a tener un volumen o una cantidad de aire que va a ser propiamente determinada por características como la estatura, como la edad y el género. Ok, entonces... ¿Dónde está la plática? Admitir. Ok, entonces, listo. Muy bien, ya compartimos. Aquí está. Esta tabla es muy interesante porque nos enseña lo que les estoy comentando, los valores de referencia. Todo en medicina trabaja con valores de referencia. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la biometría hemática, ¿cuánto será el rango normal de la biometría hemática? De la hemoglobina, perdón. 12.5 en mujeres. Pero si tiene 12.8, si no tiene 12.5 está mal. Es un rango. Es un rango. Es un rango, doctor. Ajá. Porque el rango va a comprender valores mínimo, que sería en este caso 12.5, y un valor máximo, que será aproximadamente, para mujeres más o menos como 16, ¿no? 15 aproximadamente. Ustedes saben más de mato que yo. Y para hombres es un poco mayor, más alto todavía. Incluso un hombre con 12 de hemoglobina, pues prácticamente es un valor bajo o limítrofe para nosotros. Entonces, vean cómo existen diferencias entre las mismas personas en un mismo contexto. Por ejemplo, ¿alguien es de San Cristóbal? ¿Comitán? Yo, doctor. ¿Quién eres yo? Olga. Olga. Ah, mira, Olga. Entonces, Olga tiene... la gente que vive en los altos, en estas regiones, que ha vivido mucho tiempo, porque Olga quizás ya tiene ¿cuántos tiempos? 4 años, 3 años que vives en Tuxtla. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 años. 3 años. Entonces ya perdiste ese estado de compensación. ¿A qué estado de compensación se genera en la gente que vive en los altos? Aumento de el nivel de la hemoglobina, así es. Entonces, de manera compensatoria, estos pacientes, bueno, no pacientes, porque es gente sana, va a tener hemoglobina más alta, por ejemplo, 16, 17 en San Cristóbal. Si ustedes atienden a una persona de Tuxtla, de San Cristóbal, que tiene 12 de hemoglobina, que todo el tiempo vive en San Cristóbal o Comitán, y tiene 12 u 11 hemoglobina y nos quedamos creyendo de que eso está normal, pues vamos a cometer un error. Entonces, porque le faltarían unos 4 o 5 gramos de hemoglobina. Entonces, los rangos... permítanme un tantito.
Entonces, en espirometría necesitamos tener también estos rangos, que es justamente lo que estamos viendo aquí en la diapositiva. Los rangos. Es muy complicado, porque esta es la ecuación para mujeres, para el FEB1, para el FBC, multiplicar el coeficiente de 0.0288 por el coeficiente, la edad por el coeficiente, más la constante, más el error estándar. Entonces, todo esto no lo hacemos nosotros, lo hace de manera simplificada la computadora. Y bueno, en el último de los casos, si no tuviéramos una computadora, pues existen las tablas. Y esto es lo que yo les quiero recalcar. Miren, para un sujeto que tiene 24 años, que sería aproximadamente la edad en la que ronda cuando acaba la carrera, vean como una persona que tiene 24 años de estatura 1,54 va a tener un FEB1 de 3.81 litros. Pero si esta persona, en lugar de medir 1,54, mide prácticamente 1,80, el valor es de 4.77. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta, colocar bien los datos en las variables, en los campos, porque si no podemos cometer este error. Si la persona operadora está haciendo una espirometría y el valor es o sea, se equivoca, en lugar de poner 1,64, pone 1,54, vean cómo nada más con un rango de 10 centímetros hay una diferencia de prácticamente 500 mililitros. Y entonces eso puede afectar en el resultado del estudio. Y también en mujeres, vean cómo una persona de 24 años, más o menos de 1,54, en hombres son 3.81 y en mujeres de 1,54 son 3.10. O sea que entre hombres y mujeres de la misma edad va a haber aproximadamente un 25% de diferencia, un 10 o 15% de diferencia en los valores. El error más común que veo cuando hacen las espirometrías no radica tanto en confundirse si pusieron 24 años o pusieron la estatura. El error más común que veo es que invierten, en lugar de que eran hombres, le pusieron que son mujeres o viceversa, era mujer y le pusieron hombre. Entonces, sí hay una variación importante en este resultado cuando cometemos ese error. Entonces, los valores de referencia van a ser determinados por ecuaciones lineales, la que ya les enseñé, y se va a tomar en cuenta la raza, el género, la edad y la estatura. Y nos van a permitir decidir si el estudio es normal, si el estudio es obstructivo o si el estudio es restrictivo. Y aquí es lo que tenemos. Aquí esta es una plantilla de un espirómetro donde ponemos el género, la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, a qué raza pertenece. Las carátulas de captura son muy similares en todos los casos, para que finalmente lo que nos arroje son estos valores predichos. Muchos espirómetros o rangos, que esto es lo que quiere decir valores predichos, nos arrojan rangos o a veces nos arrojan este valor medio. Entonces, para la capacidad vital de este sujeto en particular, vamos a tener que mide aproximadamente 1.91 litros. Eso es lo que va a medir, ese es el 100% de su capacidad vital. Y contra eso vamos a hacer la comparación. ¿Cómo se hace? Bueno, con los esfuerzos, con los suplidos que ya vimos en la prueba. Vamos a soplar fuerte, largo y sostenido y nos va a dar un valor. Ahorita les voy a enseñar estudios. Al inicio les voy a enseñar estudios didácticos y al final les voy a enseñar un par de pruebas. Y lo mismo vemos para el FEB1. El FEB1 vamos a tener en este sujeto en particular, no sé cuánto mide ni cuánto pesa, nada más es un ejemplo. Vamos a tener 1.54.
Entonces, vamos a la parte que les interesa a ustedes, que me interesa a mí que aprendan, que es la parte de interpretación. La parte de interpretación vamos a definirla en base a este algoritmo de interpretación. Lo primero que vamos a ver es un cociente. El cociente va a ser la división de lo que sacaron el primer segundo entre la capacidad vital forzada. Y este cociente, para que digamos que es normal, que el estudio está normal, debe de tener la relación FEB1 FBC o el cociente FEB1 FBC mayor a 0.7 o convertido en porcentaje 70%. Entonces, ahorita les digo, ahorita les va a quedar muy claro cuando hagamos los ejemplos. Entonces, el patrón normal se define como aquella relación que es mayor al 70%. ¿De dónde va a salir esta relación? De dividir el FEB1 entre la capacidad vital forzada. Paso número 2, revisaremos cómo está la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada es mayor al 80%, entonces vamos a decir que la espirometría es normal. Nos regresamos de nuevo. Entonces, lo primero es revisar el cociente FEB1 FBC y que este cociente sea mayor a 70%. La capacidad vital, perdón, y si esto se cumple, el segundo punto es revisar la capacidad vital. La capacidad vital, ya decíamos ayer, que se va a ver, va a ser normal, pues evidentemente si tenemos una caja torácica íntegra. Pero si tenemos patologías que disminuyen la capacidad vital, entonces vamos a estar ante problemas de tipo restrictivo. Entonces, en este caso, si la capacidad vital forzada es normal, va a estar arriba del 80% y la espirometría es totalmente normal. Ahora bien, ¿qué sucede? Esto generalmente lo preguntan cuando estamos en clase. ¿Qué sucede si la capacidad vital forzada es menor al 80%? Los voy a poner en un ejemplo clínico. Paciente masculino, ya lo revisamos este caso, de 56 años de edad, ingeniero con cirrosis, que acude a la consulta o al hospital por disnea. Clínicamente se documenta derrame pleural y se le hace una espirometría que tiene el cociente FEB1 FBC mayor a 70%, pero la capacidad vital está al 50%. ¿Cuál sería el diagnóstico espirométrico? ¿Un síndrome restrictivo? Bueno, aquí lo único es que no podríamos decir, porque estamos hablando de espirometría, no podríamos decir que tiene un síndrome restrictivo. Tiene restricción al flujo aéreo. Así quedaría la interpretación. Entonces ahí lo tenemos, FEB1, pero capacidad vital forzada menor a 80%, entonces es sugestivo de restricción. ¿Dudas? ¿Los otros 50 y tantos que están en el grupo? No, doctor, gracias. No, doctor. No, Está doctor. muy sencillo. La verdad es que cuando uno compara, intentar entender el electrocardiograma, y peor aún, cuando le preguntas a un cardiólogo y le dices, es que el cardiólogo fulanito de tal dijo que tiene un bloqueo AV trifascicular de la rama larga y corta del ventrículo derecho, hasta uno se pantalla y dices, ¿qué es eso? Y llegas con el otro cardiólogo y le dices, no, es que el doctor fulanito me dijo esto, y dice, está loco, ese no sabe nada, no sabe ni cardiología, no estudió en el instituto. ¿O no les ha pasado así? Sí, ¿verdad?
Entre cardiólogos se aman. Bueno, entonces, la situación con espirometría es muy diferente. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 valores. Solamente tenemos relación. Cuando es normal, vamos a tener 2 posibilidades. Que sea espirometría normal o que sea espirometría restrictiva. Así de sencillo. O sea, basado en la relación. Si tu relación es de 70%, puedes tener 2 posibilidades. Estudio normal o estudio restrictivo. ¿De qué va a depender? De la capacidad vital. Y esto es lo difícil. ¿O lo ven difícil? No, ¿verdad? No, la verdad no. Está muy sencillo. Pero esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque ya se han de estar preguntando, y más las mujeres que les encanta preguntar. ¿Qué va a pasar si la relación es menor a 70%? ¿Qué creen que va a pasar? Que sería el otro escenario. Es un patrón obstructivo. Obstructivo. Patrón obstructivo. Así es, así de sencillo. Patrón obstructivo, relación menor a 70%. Y se acabó. Ese es el patrón sencillo, el patrón facilito. Relación de menos de 70% es obstrucción hasta no demostrar lo contrario. Y ayer decíamos que existen 2 enfermedades de tipo obstructivas. ¿Cuáles son? Asma y EPOC. Asma y Asma y EPOC. Asma y EPOC. Clínica, porque llevamos esta parte no puede entrar a patología si no revisamos la clínica y la espirometría. El EPOC y el asma son las 2 enfermedades crónicas de mayor prevalencia a nivel mundial. Estamos hablando de cerca de 300 millones de asmáticos y 300 millones de pacientes con EPOC en el mundo. Entonces, es una cantidad, si sumamos los 2, es decir, que 6 veces la población de México, 6 veces todos los mexicanos tendrían asma y EPOC. O sea, es una cantidad muy generosa. Entonces, poder ocupar una herramienta de diagnóstico fundamental en esa patología es importante. Ahora bien, ¿qué va a distinguir el asma del EPOC? El asma es crónico. Las 2, asma y EPOC son crónicas. De las temporadas en las que se dé también, tal vez. En esta época en particular, de agosto en adelante, las 2 enfermedades tienen mucha prevalencia. Pero el asmático, efectivamente, de febrero en adelante, son como 6 meses que vive bastante bien sin que tenga síntomas. Una diferencia es la época climatológica. Luego, Sería ¿qué la otra? intensidad. El tipo de paciente. La aparición. Que respecto a la aparición, ¿qué podemos decir? ¿Qué es nocturna en el asma más? Bueno, estamos hablando del comportamiento clínico, pero ¿cuándo empieza el asma y cuándo empieza el EPOC? ¿En la infancia? En la infancia, ¿Cuál el es asma. El asma. El El asma. asma es la infancia. El asma empieza en la infancia y el EPOC empieza generalmente después de la 6ª década de la vida, arriba de los 50 años. Y algo que los diferencia funcional, bueno, antes de pasar eso, factor de riesgo para el desarrollo de cada uno de ellos. Tabaquismo para el EPOC. Podría ser factor genético para el asma. Así es, asmáticos, factor genético y EPOC, tabaquismo. Entonces, y ahora sí, funcionalmente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Funcionalmente estamos hablando ya de espirometría. El uso de broncodilatadores. El uso de broncodilatadores, así es.
Entonces, el uso de broncodilatadores va a generar la diferencia. ¿En cuál van a tener los broncodilatadores? Bueno, los dos tienen importancia, pero ¿cuál es la diferencia? En el asma mejora. Y En el asma mejora, así es. ¿Qué mejora en el asma? Estamos hablando de enfermedades de tipo obstructivas. Entonces, ¿qué es lo que va a mejorar en el asma? Obstrucción. La La salida. obstrucción. Así es, la obstrucción del aire. Y entonces, nuestro algoritmo quedaría de esta manera. Relación menor del 70%, estamos hablando de proceso obstructivo. Y esto lo vamos a revisar con calma cuando veamos, nada más es un ejemplo, cuando veamos asma y EPOC, porque son clasificaciones diferentes. Cuando veamos cada una de ellas, vamos a ver que el FEV1, conforme va disminuyendo, lo que quiere decir es que hay mayor grado de obstrucción. El FEV1, acuérdense que va a ser la velocidad, la cantidad de aire que sacamos en el primer segundo. Si sacamos el 70% y más, va a ser una enfermedad leve. Si sacamos del 60 al 70, una enfermedad moderada. Si nos quedamos con cerca del 50% del aire dentro del pulmón, entonces va a ser una enfermedad grave. Y si finalmente sacamos menos del 50% en el primer segundo, va a ser una enfermedad muy grave. Entonces, este cuadrito es en relación a que ustedes entiendan que el FEV1 es un valor que nos va a ayudar a discriminar la gravedad de la enfermedad. Entre más bajo esté nuestro FEV1, más grave o más obstructivo va a estar el paciente. Entonces vamos a volver. Relación de menos de 70%, automáticamente es obstrucción. Hay que voltear a ver el FEV1 no para cambiar la decisión de si es obstrucción o no, sino para graduar la severidad de la enfermedad. Y como ya decían por ahí, el broncodilatador va a ser lo que corresponde en una prueba obstructiva. Si tenemos una prueba con obstrucción al flujo aéreo, lo que sigue es hacer prueba con broncodilatador con un valor de más de 200 mililitros y cambio en la prueba en FEV1 y FBC de más de 200 mililitros y 12%, entonces estamos hablando de una enfermedad tipo asma, aunque les he de decir, en la vida real un paciente asmático puede tener una prueba normal. ¿Dónde se va a cumplir esta condición? En un porcentaje reducido de asmáticos controlados. ¿Y en dónde sí se cumple esta condición? En asmáticos descontrolados. Ahí sí podemos ver estos cambios muy fácilmente. El asmático controlado es muy difícil que tenga variaciones de más de 200 mililitros y 12%. El asmático controlado, si tú no tienes experiencia en valorarlo, tienes pirometría normal y te puedes quedar con la duda o hacer un mal diagnóstico en ese caso. Pero el asmático, cuando tiene crisis, esto se cumple casi siempre a cabalidad. A diferencia del paciente con EPOC. El paciente con EPOC, por más broncodilatadores que le administres, no va a tener estos patrones de reversibilidad o de cambio, y entonces se considera como un paciente con EPOC. Claro, les digo, aquí hay que considerar el contexto clínico de cada caso. ¿Por qué? Porque puede ser que si me mandas un paciente de 15 años y no tiene cambio del broncodilatador, no le vas a diagnosticar EPOC a los 15 años, ¿verdad?
Entonces, lo más seguro es que sea un asmático que se encuentra en ese momento controlado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de asma entonces en esos casos que los pacientes no tienen cambio en el broncodilatador? Vamos a hacer el diagnóstico en base a la historia clínica. Vamos a empezar con los antecedentes heredofamiliares. ¿Quién en casa era asmático? ¿Quién tenía rinitis? ¿Quién tenía dermatitis? Eczema. Y luego nos vamos con el antecedente o los personales patológicos. El paciente, ¿cuándo debutó? ¿Cuándo tuvo su primer episodio de sibilancias? ¿Cuándo el médico le dijo, estás a un punto de asma? Porque así solemos decir los médicos generales o los pediatras, no nos atrevemos a decir que es que su hijo tiene asma, está a un punto, le falta solamente un punto para que sea asmático. Entonces tendemos a minimizar el problema, ¿no? Y eso es muy, muy frecuente en la práctica clínica, que lo digamos. Entonces, en esos casos, pues tenemos que recurrir al interrogatorio y bueno, el paciente ya es muy fácil. Ayer precisamente me tocó ver un sujeto joven de 30 años que durante los últimos 2, 3 años más o menos me dijo que desde los 27 tenía tos y a veces él notaba que su pecho le roncaba y se cansaba muy fácil, delgado. A los 27 años alguien tan delgado, bueno, en buena forma, que a los 27 años se canse, que sienta que el pecho le aprieta, pues no es normal. Y bueno, a la hora que le pongo el estetoscopio, porque yo le pregunté así directamente, ¿has oído silbidos en el pecho? Y me dice, no. Ya lo ausculto y tenía roncus, le roncaba el pecho. Le digo, ¿tú has oído ese ruido como si tuvieras una puerta en el pecho, esas puertas oxidadas que rechinan? Y me dice, sí, a veces lo he oído. Entonces, ese paciente lo más seguro es que tenga asma de inicio tardío. Que no todos los pacientes con asma debutan en la infancia, hay algunos que van a debutar más tarde, que son los de asma de inicio tardío. Entonces, ese paciente, pues lamentablemente, tardó 3 años en que se le pudiera hacer el diagnóstico de asma hasta que cayó con el especialista. No es necesario que lleguen con nosotros, pero a veces así pasa. Entonces, vamos a los ejemplos. Así les van a, bueno, ahorita les voy a enseñar al final una carátula o un estudio ya como tal. Estos siguen siendo ejemplos académicos. Paciente masculino de 70 años de edad, estatura 1,65 y peso de 80 kilogramos. Con esos valores se introduce en la computadora y nos da valores de referencia para capacidad vital 5.45, para FEB1 4.71, y el valor de la relación FEB1-FBC está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque el valor tiene que ser mayor a 70%. No nos interesa el valor de los valores normales. Nos interesa el valor del paciente, de lo que haga el paciente. Y aquí están. Aquí les pone, hizo 3 pruebas, nos pone la mejor. Para capacidad vital fue 5.88, para FEB1 4.25, con una relación del 72%. ¿Cómo interpretan esa prueba? Tiene un patrón normal. 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 Para los que todavía no le comprenden, lo primero que tenemos que hacer es ver la relación. Y este valor de 72, háganlo o hagámoslo aquí para que no nos quedemos con la duda. ¿De dónde sale ese valor de 72? Ese valor de 72 va a salir de la división de FEB1, que es 4.25 entre 5.88. Y eso nos da 0.72, convertido en porcentaje, 72%. De ahí sale ese valor. Entonces, es mayor de 70%. Y eso ya nos da el parámetro para considerar normal o restrictivo. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro?
Es menor del 80%. ¿Pero cuál? El FBC. El La capacidad. FBC. Capacidad vital forzada. Ok, entonces ya dijimos, si nuestra relación es mayor al 70%, tenemos que ir a ver capacidad vital. En este caso, nuestra capacidad vital, pues evidentemente es mayor al 80%, y aquí se preguntarán, pero es que tiene más de 100. Acuérdense que esto es valor promedio. Va a haber un valor limítrofe y va a haber un valor superior. Entonces, en este caso es el promedio, el valor promedio, y entonces por eso nos sale el 107. O sea, está arriba del promedio. Entonces, la interpretación correcta de esa prueba va a ser espirometría con patrón normal. Y aquí está el algoritmo. Más del 70%, voltea a ver capacidad vital. Si esta es más del 80%, entonces decimos que tenemos un estudio normal. Paciente masculino de 40 años de edad, con estatura 1,70 y peso de 130 kilogramos. Esto nos arroja, aquí ya le cambió, si vieron anteriormente decía predichos y ahora ya le pusimos el autor que hizo esos valores de referencia, que es el doctor Pérez Padilla. Para esto, el doctor tuvo que hacer espirometrías, pesar y medir a cientos de sujetos alrededor del país, y entonces, en base a sus mediciones y a sus cálculos, tenemos esos valores de referencia para población mexicana, que eso se me olvidó comentarlo. Va a haber valores de referencia para todas las poblaciones en prácticamente todo el mundo. Si nos comparamos, por ejemplo, contra los alemanes, pues evidentemente, aparte de las diferencias culturales, pues hay una gran diferencia en estatura. Entonces, la población alemana es mucho más alta que la población mexicana, por lo tanto, requieren tener valores o ecuaciones de referencia diferentes a las nuestras. Y ahí tenemos ese resultado. ¿Qué opinan de esa espirometría? La relación FEB1-FBC es normal. Ajá, es esta. Sí, pero la tasa de FBC sí está reducida. Disminuido. Es un patrón restrictivo. Patrón restrictivo. Así es. Entonces, relación mayor a 70%, sí. La capacidad vital es mayor a 80, no, entonces es restricción. Y el facilito. Masculino de 40 años con estatura de 1,70 y peso 70 kilos. Esos son los valores. Obstructivo. Obstructivo, facilito, ¿verdad? No hay pierde. Menos de 70%. Menos de 70% es obstructivo automáticamente. No hay vuelta de hoja. Y ahí tenemos el algoritmo. Menos de 70% es obstructivo y esa es la relación. Entre más bajo esté, mayor grado de obstrucción. Y aquí lo que les decía, tenemos un patrón obstructivo en la primera espirometría con una relación del 65%, o sea, menor de 70%, y lo que hacemos es aplicar salbutamol y esperamos 20 minutos y volvemos a repetir todas las pruebas. Y nada más de ver la diferencia en las gráficas, pues sabemos que va a ser un patrón con reversibilidad, porque esta fue la gráfica A, o sea, esto, y esta es la gráfica B. Y nos va a dar una diferencia de 90% en FBC y de 104 en capacidad vital, en la post, 79% de FEB1 y luego 100%, con un porcentaje de cambio de 16 y 27 y 42 y 55. Casi medio litro de cambio. Entonces es un patrón de obstrucción al flujo aéreo con reversibilidad. ¿Diagnóstico? Asma. Asma. Cuando tenemos un estudio así tan característico, ni duda tenemos. Es
asma. Caso 1. Paciente femenino de 30 años de edad, asmática desde los 15 años, desde hace 3 días tiene sibilancias nocturnas, tos, expectoración blanquecina y al examen físico tiene sibilancias, saturación digital 82% y se realiza la siguiente espirometría. Diagnóstico. Obstrucción, ¿verdad? No hay duda, está muy facilita, tiene 65%. Se inicia el manejo con esteroide, beta-2 de acción corta, anticolinérgico y se realiza a las 2 horas una nueva espirometría. Esta es la pre y esta es la prueba post. ¿Qué opinan? Sí hay reversibilidad. Hay reversibilidad. Así es. En este caso, ya de antemano sabemos que es asmática y entonces ya no tenemos problema con el diagnóstico, nomás cumplimos con el protocolo, hacerle la espirometría, darle tratamiento y una espirometría postbroncodilatador, que pues evidentemente ya tiene franca mejoría. Caso 2, masculino de 65 años de edad, hábito tabáquico, una cajetilla al día en promedio desde los últimos 15 años. Se queja de disnea de medianos esfuerzos, sobre todo al subir grados, y por las mañanas presenta tos con escasa expectoración. Esta es su radiografía, ese es el aspecto del paciente, y tenemos disminución de la trama broncovascular de manera significativa, tenemos abatimiento de los semidiafragmas, corazón en gota, arcos costales horizontalizados, y en la posterior anterior aumento del espacio retroesternal o retrocardíaco. El corazón está muy medializado. Entonces, este es el aspecto clásico de los pacientes con EPOC. Y esta misma es espirometría. Esta es la prueba actual y de una vez nos fuimos a la prueba post-broncodilatador. ¿Diagnóstico de la prueba actual? Obstrucción. Patrón obstructivo. O patrón obstructivo, ¿verdad? No hay duda. Y en la prueba post, Obstructivos. sigue siendo... no. Irreversible. ¿Qué sigue siendo? Sí. Sí, obstructivo porque Obstructivo. por la FBC. ¿Seguros? Ya está normal. Sería un Pero patrón restrictivo. Patrón restrictivo, así es, ¿verdad? O sea, sí mejoró, o sea, sí hubo un cambio porque estaba obstructivo, pero ahora ya no está obstructivo, ahora está restrictivo. Digo, esto puede suceder, no nos espantemos porque es una prueba post-broncodilatador. Aquí ya no nos interesa tanto demostrar qué pasó, o sea, qué patrón tiene. Lo que nos interesa mucho demostrar es si hubo cambio en la prueba. Entonces, pasó de 77 a 78 y pasó de 63 a 70. Aquí nada más es 1 y aquí 7%. O sea, realmente en porcentaje no hubo cambio. Y pasó de 4.23 a 4.25, o sea, de 2.81